Tal vez yo soy el único amiguito que te quede en este pueblo. Estamos apuntando con un cuetón. Te tengo rodeado con toda mi gente. Fíjate lo que vamos a hacer. Ahorita voy a caminar hasta allá y vamos a platicar. Ahora el que me preocupa es el rojo. Nelly me lo encargó mucho. ¿Por qué? ¿Qué tiene o qué? Dice que va a sufrir con la mujer que tiene. Tienes que averiguar dónde está tu sobrina y el rojo. Me tienes que decir dónde encontrar a Regina. Pasa que de pronto medio mundo se preocupa por mí y yo estoy aquí, me siento aislada. Hay algo que yo tengo que saber, Rojo, y que me estás ocultando. Dime la verdad, por favor. ¿Qué está pasando? No, tranquila, no pasa nada. A ver, Amandita, explícame qué estás haciendo aquí. Yo lo único que quiero es darte ánimos, pero Pues no te dejas, ojitos. A lo mejor tú sí eras el bueno. Y nos debimos de haber ido bien lejos. Pasar desapercibidos donde fuera. Hacer unos rancheritos ahí en Oregon o montar una venta de refacciones en Albuquerque. ¿Así me ves? ¿Una pinche ferretería vendiendo tornillos? Ay, ojitos. ¿Crees que con eso vas a aclarar tu mente? Pues que no te das cuenta que eres un pinche borracho. Que se anda con de puta en puta en la luna de miel. Que por eso mi hija y tú llegaron hasta este punto. Créeme, lo necesito. Mira, yo no soy una consejera matrimonial, y mucho menos de pareja. Te voy a hacer una cosa, Saúl. Tú te estás viendo muy lento. ¿Por qué no vas por Amanda? La seduces como lo que eres, su esposo, y te la llevas bien lejos de aquí. Te lo estoy pidiendo yo, que soy tu suegra. Llévatela lejos. Es que precisamente en este momento no puedo. Aunque la Amanda se quisiera venir conmigo, no puedo irme. No puedo abandonar a mi papá con los que tiene. ¿Y tú cómo piensas ayudar a tu papá? Digo, además de ser hijo de Tobias Clark, ¿tú qué posición tienes en el partido? ¿Vas a tener los huevos para enfrentar esta guerra? No, mijo. Lárgate y llévate a la Amanda contigo. De veras, todavía sí serás Fíjate, cabrón. Si te lo hubieras comido bien, la tendrías ahorita ahí guardadita en su casa, tranquilita, y no estaría nada pasando de esto. Ya, sin chalequeo, Ricardo, sin chalequeo. No, hablando en serio, ya va. Ok, sí, se fue con el de Ponce. Pero tú acabas de decir que la estuviste comiendo en tu mano durante 2 años, ¿verdad? Entonces, ¿quién quita que la hagas arrepentirse, hermano? Que la reconquistes. Dime por qué no puedes hacer que se eche para atrás. Además, presidente municipal, hágame caso, es una vaina que yo tengo máster en esto. Amante, lo único que quiere es boda. Sí, no es mala idea, cabrón. Y de una vez, pues te divorcias del Inés. Haga caso, presidente municipal. Llámala, hermano. Ofrécele matrimonio, ¿verdad? Y después ves qué ventas. Además, hermano, no es que yo sea raro, pero usted tiene cara de galán de telenovela, papá. Parece protagonista de novela, ¿verdad? Y no va a venir el de Ponce, la me piso, a quitarle a una mujer. Y aparte de eso, presidente municipal y con todos los billetes. Hazme caso, hermano. Llámala. Órale, mi Toby. Sé que estás molesta conmigo, pero por todo lo que vivimos, creo que merecemos platicar, Martita. No importa lo que hayas hecho, yo acepto que no he tenido el coraje para separarme de Inés, pero eso no cambia que te amo. Y ahora que no te tengo, hasta he considerado irme de aquí contigo y hacer una nueva vida. Te amo, Martita, y hago lo que sea por recuperarte.
Llámame, por favor. Hija de la que no contestó, Pero bueno, tú ya le tiraste el anzuelo. Ahora lo que toque es no hacerle caso. Es así. No la llames más por ahora, hermano. Vamos a ver qué pasa. Esa es ella, papá. Esa es ella. Sí. Ramiro Silva. Prepárate, Clark. Siguen las malas noticias. El pendejo de mi primo, el señor presidente de la República, recibió a Ponce. Y no pude hacer absolutamente nada. ¡Maldita sea! Mi primo está muy presionado por el gobierno de los Estados Unidos. Y eso lo tienen que entender muy bien tú y Almenar. Yo sigo intentando mover todas las cartas que puedo dentro del partido. Pero esa muchachita se tiene que callar la boca, porque va a acabar salpicándonos a todos. Tobías, por si te sirve de algo, y para que se lo digas a tu socio, Ponce y la que fuera tu amantita se acaban de hospedar en un hotel, aquí, en pleno Distrito Federal. Al parecer en una plácida luna de miel, los hijos de la ch... Ahí te dejo ese dato. Que están los dos en el DF, en un hotel. Del Ponce sí me la supo hacer. Ya va, ya va. ¿Y ustedes no tienen a nadie de confianza en el DF que se encargue de esa vaina? Teníamos a los Robles, pero el Chema se encargó de que nos mandaran a la ch... Gracias, Carmen. Oye, Pepito. ¿Por qué fue que se tardaron tan poquito en este viaje? Pues, ¿a dónde fue que fueron? ¿Cómo que a dónde, mamacita? ¿Cómo te explico para que me entiendas? Me fui para Michoacán a arreglar unos negocios. Tan pronto lo resolví, me vine derechito para la casa como buen jefe de familia para estar con mi mujercita preciosa santa. ¿Me entiendes, mi vida? ¿O no, triste? Así fue, patrón. Ah. Yo me temía como que se fueran para jalar a Miami. Pero a ver, mi vida, explícame algo. ¿Cómo fue que no aprovechaste para ver a esta vieja? ¿Eh? A ver, no, tú cállate. El que me lo va a explicar es este porque a ti sí te cacho en las mentiras de volada. Ándale, suelta la sopa. Pues ya le dijo su marido que estuvimos en Michoacán, señora. En el rancho del Fello Aguilera. ¿Por qué no le llama a él y le pregunta? Yo no tengo por qué meterme en sus broncas. ¿Vas a dejar que me hable así? Ay, pues claro. Si son iguales. Machos par de Mamacita. Mamacita, ni qué tus... Parece que sí le pegó lo de la colombiana. Pues, ¿qué te digo, triste? Ella me dijo que me fuera con ella. Pero esa mujer es peligrosa, don Isidro. Además, se va a meter en una broncota aquí en la casa. Me valen madres. Esa mujer es diferente, triste. No sé, me hizo sentir muy a toda madre. Esa mendiga vieja tiene el chamuco ahí abajo. Ya valió madres. Ya valió madres. Patrón, se lo dije. Se lo dije que no teníamos que esperar al Chema ese huevo a voltear la arepa. Sí, pero espérate, es que el Chema tiene razón. No, pensalo y verás que tiene razón. Está buscando al animal ese de tostado para entrar bien a Centroamérica. Claro que eso no me quita el dolor de huevo que tengo en no haberme lo quebrado. Lo teníamos ahí a tiro. Patrón, vea, yo sinceramente, yo espero que esta vez no sean promesas presidenciales y que si en los próximos 3 meses esa no cumple, tengamos todo el derecho a picar en pedacitos a Tostado Yepes. Sí, fresco, vea, papito. Aquí lo mejor es que lo vamos a tener monitoreado así. Y así por la sombrita vamos haciendo nosotros la vuelta. Y cuando llegue el momento, ¡taca! ¿Sí o qué? Pues yo espero que sea el sí y no el o qué, patrón. Para que le quede claro que no me puedes cuidar la seguridad, güey. ¿Cuántos fueron los que nos pelaron? ¿Cuántos fueron? 5, güey. Entonces siéntalos, güey. Porque es que no me puede pelar ni el perro que ladra cuando viene alguien, ¿me entendió? ¿Entendieron?
Ave María, Vélez, ¿qué le hiciste a mi hermano para que te dejara como un Cristo? Ore cristiano, hombre. Entonces, ¿qué tostado? Me dijeron que es que te asociaste con este mexicano, el Chema Vanegas. Pues así mismo como lo estás diciendo. Nos asociamos con ese mexicano. ¿Tienes algún problema o qué? ¿Por qué estás tan serio? ¿Te acompaño con una copa? Hiciste tu maleta. Papá, ¿ya vas a empezar otra vez con eso? Por favor, ya no juegues. ¿Alguna vez me has visto jugar con un asunto así? Es un decir, o sea, no me quiero ir. Yo quiero estar aquí contigo. Esta es mi casa, yo quiero estar aquí. Mañana te vas a Suiza con tu hermana. Cuando llegues allá, puedes quedarte con ella o largarte a Europa donde te dé la gana. Pero me harían un favor si se buscan un buen hombre y se casan. No las chicas con las que siempre andan. Pero yo no me quiero casar, estoy muy joven. Y luego vas a ser muy vieja. Así que se acabó. No sé por qué tuve puras viejas en lugar de machos. ¿Y si dejas el negocio? ¿Qué tienes si nos vamos a un lugar así, bien lejos? Yo podría trabajar. ¿Trabajar? No, hombre, tú estás acostumbrada a todos los lujos, a mandar. No durarías ni medio día con un patrón encima, hombre. ¿Quién era? La Aurorita, la hija del Feyo. ¿Te acostaste con ella? Hey, pero no le voy a contestar. Yo no quiero repetir con ella el mismo error que cometí contigo. Eso soy para ti. Un error. Mi error más querido. El error que más amo. Y como se lo dije a ella, te lo digo a ti. Yo no soy un güey recomendable. Para un revolcón, sí. Y eso era lo que ella quería, ¿que no? Ya. El objeto sexual soy. Tú, mejor que nadie, sabe cómo vuelo cuando estoy contigo. Pero yo te amo más allá de todo eso. Yo te amo más allá de mí. Ay, ojitos. Mira nomás lo que ocasionas. Ahorita mismo te estoy haciendo el amor sin tocarte. Te estoy diciendo que no porque te amo. Ay, no pongas pretextos porque me dan ganas de darte un Si me amaras, me estarías haciendo el amor ahorita mismo. Amandita, si tú te vienes conmigo, vas a sentir que te quité la vida que tenías. Tus caballos, tus competencias. Me valen madres. Llévame contigo. Al principio puede que no te importe. Pero después con el tiempo me vas a odiar por eso. Y yo también me voy a odiar por lo mismo. Yo nunca he querido ser un hijo de la contigo. Y jamás me perdonaría exponerte a un ajuste de cuentas, una venganza. Ojitos, yo te amo tanto que necesito saber que estás viva, aunque no estés conmigo. Den gracias al Señor por su amor. Hay gente que ni cuenta se da de lo que siente Joaquín y no puede dar las gracias. Pues así como tu hijo. Tenía que llegar la hora de que el Chema y la Mandita arreglaran lo que dejaron atrás. A lo mejor esa es la mujer para nuestro hijo y
Se la está poniendo Dios en el camino. Ay, me pones tú nerviosa con esto. Cuando hablas así, es cuenta que estoy oyendo a la Celia. Pues yo estoy agradecido. Le voy a pedir al Chema que construyamos un templo. ¿Te animas? Ahí podemos montar un dispensario, atender todo lo que vienes ayudando aquí a la gente. Eso sí puedo darte. Ahora sí estoy. Para ti, para el Chema. De veras. Estoy aquí como nunca antes había estado, Elvira. Que el Chema caiga en manos del Ponce es lo único que podría salvarnos. ¿Has averiguado algo? No, todavía nada. Traté de convencer a la Inés. Le pedí que intentara dar con la Regina, saber dónde se esconden. Ella y el puto del Rojo. Pero es su sobrina. No sé si pueda lograr que lo haga. Bueno, si no lo logras, presidente municipal, tenemos que regresar al tema de Martica, papá. Así es. Y si te contesta, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿O vas a dejar que esa puta te arruine la vida?